Hola compañeras, compañeros, bienvenidas, gracias. Perdonen que le dé la espalda, pero un abrazo a nuestro hermano chileno, el presidente de Codelco, el señor ministro de Minas de Chile, nuestro ministro de Minas y Petróleo, el gobernador, ministro de Defensa, nuestra ministra de Ambiente. De acuerdo al presentador, a mí me esperaban las chicas, a ella le esperaban los chicos, ¿verdad? El discurso. Nuestro ministro de Sectores Estratégicos, viceministro de Minas, y aquí está casi todo el gobierno nacional y otros compañeros más de Codelco. Bueno, no tengo que decirle la alegría que es estar esta mañana y tarde aquí en Gualaquiza, en Morona, Santiago. Son tierras que conocemos bastante bien, no ahora. Nosotros no somos de estos politiqueros que vienen en época de elecciones a pedir el voto y nunca más se los ve y que después se van de vacaciones a Miami porque su país la apesta, ¿verdad? Nosotros somos gente que amamos profundamente nuestra patria, hemos nacido, crecido aquí, disfrutado aquí. Conozco bien estas tierras de la época en que trabajaba con los salesianos, que nos veníamos a pie de Atillo hasta Macas, o que nos veníamos por ese camino, que llamarle camino ya es demasiado, Gualaceo, Limón, hasta Gualaquiza, Bomboiza, las misiones salesianas con el padre Virgilio Barbesi, a bañarnos en el Bomboiza, ¿verdad? Río bastante bravo, dicho sea de paso. Es siempre una alegría visitar la patria, esta patria tan maravillosa, única diría yo, que tenemos, uno de los 17 países megadiversos, realmente una maravilla. Estos días han sido muy importantes. A ver, ¿dónde están los chicos? ¿Qué se celebró el día de ayer? A los ministros también había que preguntarles. ¿Qué se celebró el 4 de junio? ¿Qué se celebró el 4 de junio? El asesinato de Sucre, un aniversario más del asesinato de Sucre. Ese hombre extraordinario, el amigo más leal, el más cercano, uno de los más cercanos a Bolívar, su general más fiel, asesinado por los enemigos, precisamente Bolívar, por los enemigos de la patria grande, asesinado por las intrigas, por las ambiciones, por las envidias, por las incomprensiones. Y a ese Sucre me lo siguen matando día a día, las oligarquías, las divisiones, los sectarismos, los fundamentalismos que no dejan avanzar nuestros países, ¿verdad? Nunca olvidemos la memoria del gran mariscal de Ayacucho, el gran mariscal de América. Y hoy día tenemos dos grandes celebraciones. Además del Día del Ambiente, ¿qué celebramos hoy día? Otro aniversario más de la Revolución Liberal, ¿verdad? Ese gran cambio, la única revolución verdadera, de acuerdo a algunos estudiosos, que ha tenido el Ecuador y una de las tres verdaderas que ha tenido América Latina, además de la cubana y mexicana, la Revolución Liberal en Ecuador, donde realmente se cambiaron las estructuras, separación de iglesia, Estado, salud pública gratuita, muchos derechos que se otorgaron a la población, a las mujeres, etc. Y todo de la mano de ese gran luchador que fue, chicos, ¿quién fue? Don Eloy Alfaro, ¿verdad? Con orgullo nosotros nos llamamos bolivarianos y alfaristas, y para nosotros este 5 de junio es sumamente importante. Y aprendamos de la historia, revisen la historia y vean cuántos críticos y opositores tuvo Eloy Alfaro frente a obras que parecían evidentes, como el tren, ¿verdad? Había gente que se oponía al tren, que no, que eso era trastornar la vida del país, que no conocíamos estas cuestiones, etc. El miedo a lo desconocido, el miedo a lo nuevo. Aprendamos de la historia, porque muchas de esas cosas pasan hoy en día con un gobierno revolucionario que quiere cambiar las cosas en función del bien común, y vienen ciertos grupos a querer dejarnos en el atraso de siempre. Aprendamos de la historia. Pero hoy día, y este acto sobre todo es para celebrar también el Día del Ambiente. Hay muchos que hablan, ¿verdad? La naturaleza, el ambiente. ¿Cuánto se hizo antes de nuestro gobierno por esa naturaleza, por ese ambiente? Se les dejó destrozar, se les dejó destruir, que se lleven nuestros recursos naturales en peso. Ningún gobierno, y ese es nuestro mejor tributo, más que discursos, ningún gobierno ha hecho tanto por preservar el medio ambiente como el gobierno de la Revolución Ciudadana. Ejemplos, hablemos con ejemplos, ¿verdad? Bueno, primero algunas cosas emblemáticas, muy representativas de cómo recibimos el país. Pregúntenle a la ministra de Ambiente cuánto era el presupuesto para controlar la deforestación ante nuestro gobierno. ¿Saben cuánto? Todo el mundo hablaba que hay que conservar los bosques, hay que evitar la tala de la madera ilegal, etc. ¿Saben cuánto había para control forestal en el país? Cero. Así era la hipocresía que se vivía en este país. Puro bla bla y nada en hechos concretos.
Hoy ese Ministerio de Ambiente está fortalecido, con presupuesto que todavía es insuficiente, pero mucho más que antes, con sistema informático para poder controlar los permisos de talar madera que se puede talar y de esa forma poder controlar la deforestación ilegal. Pero les decía, hay cosas realmente históricas que se han hecho en este gobierno. Por ejemplo, la iniciativa Yasuní ITT. En lugar de explotar nuestro petróleo, proponerle a la comunidad internacional dejar ahí enterrado ese petróleo, con el gran sacrificio que implica al pueblo ecuatoriano, porque de ese petróleo sacamos para construir estas escuelas, para construir hospitales, etc. Eso sí, pedimos una compensación por la comunidad, de parte de la comunidad internacional. Esta iniciativa tiene una inmensa acogida y una ruptura en cuanto a política energética y política económica a nivel mundial, y una gran contribución para evitar el calentamiento global, la preservación del medio ambiente. Otro ejemplo de que obras son amores, ¿verdad? Y no buenas razones. Por primera vez en historia, este país tiene una Secretaría Nacional del Agua y una política nacional de preservación y adecuada administración de ese recurso. Ese recurso, que muchos lo llaman, y yo estoy de acuerdo, el oro azul, porque va a ser el recurso más preciado en el siglo XXI. Y esto es muy importante para Morona y para Pastaza, las dos provincias con mayores reservas de agua dulce del Ecuador y de los territorios con mayor cantidad de agua dulce del mundo. Aquí está nuestro secretario nacional del agua, Jorge Jurado, ¿verdad? Y pregúntele, por primera vez tenemos políticas nacionales del agua. Y es que resulta hasta risible, tragicómico, ver cómo algunos adversarios del gobierno, que no tienen argumentos, llenan de mentiras a nuestra gente sencilla, a nuestros pueblos ancestrales. Por ahí van a las comunidades Shuar, como no tienen argumentos, dicen, se han concesionado los ríos, se va a contaminar el agua, cuando la verdad es exactamente lo opuesto. La Constitución que este gobierno propuso al país prohíbe la privatización del agua y establece el agua como un derecho humano, compañeros, que no puede ser negado. Cuando este gobierno es el que por primera vez establece políticas nacionales del agua, cuando este gobierno es por primera vez el que está revirtiendo concesiones y privatización del agua que hicieron otros gobiernos. Otro tercer ejemplo de la preocupación de este gobierno por el medio ambiente, lo dijo la ministra de Ambiente, el cambio en la matriz energética. Les insisto, no somos bla bla, somos gente con buena voluntad y con capacidad para hacer las cosas bien. Aquí se hablaba de preservar el medio ambiente y ¿qué pasaba? Teníamos termoeléctricas que contaminaban, utilizaban combustible incluso importado, carros altamente contaminadores por su nivel de obsolescencia, etc. Nadie se había preocupado de aquello, ¿verdad? Estamos ahora en todo un programa de construcción de hidroeléctricas para reemplazar esa energía termoeléctrica altamente contaminante. Estamos buscando gas en el Golfo, un combustible mucho menos contaminante. Pero no solo estamos atacando por el lado de la oferta, sino por el lado de la demanda. El plan de renovación vehicular para tener vehículos nuevos, los viejos chatarrizarlos, mandarlos a chatarra para que consuman menos combustible, contaminen menos el medio ambiente. Los focos ahorradores para que los hogares también consuman menos energía. Entonces, compañeros, estamos en un trabajo muy serio y responsable para preservar este capital natural tan pródigo que Dios le dio a todos los ecuatorianos. Pero ¿cuál es nuestra visión ambiental? No queremos caer, y se los digo con cariño, pero con frontalidad, en el ambientalismo infantil que tanto daño le ha hecho al país. Algunos parecieran ser que están contentos con la situación de miseria, de pobreza que ha vivido este país, porque cada vez que se quiere hacer algo se oponen. Es decir, están contentos como están. Están contentos aquí en Gualaquiza sin teléfonos, sin electricidad, sin vías. ¿De dónde van a salir los recursos para atender esas necesidades tan sentidas, verdad? Entonces estamos en contra de esa visión ambiental infantil, el conservacionismo ultranza. No toquen, no hagan, no alteren, no miren, ¿verdad? Y como que si el ser humano no es lo principal de la naturaleza, sino un estorbo en la naturaleza. Con esa visión no podemos estar de acuerdo. Nuestra visión ambiental, conservacionista, es preservar nuestro capital natural, cuidar nuestro medio ambiente, pero para que beneficie a ese ser humano
que es lo principal de la naturaleza. No es lo único. Nuestra Constitución otorga derecho a la naturaleza. Los seres vivos, las plantas, animales tienen derechos intrínsecos de acuerdo a nuestra Constitución. Pero seguimos manteniendo que lo principal de esa naturaleza es el ser humano. No le podemos decir a los pobres, no talen, no hagan agricultura, no tengan ganadería, porque preservando los bosques hay que tener todo intacto. ¿Y de qué vive nuestra gente? Tenemos que lograr que esa política de preservación, esa política de conservación rinda frutos a nuestra gente, sobre todo a los más pobres, compañeros. ¿Y cómo se puede hacer eso? Perfecto, fomentando el turismo, pero también explotando inteligentemente nuestros recursos. Recuerden, el principal ser de la naturaleza, no el único. Yo no tengo una visión exclusivamente antropocéntrica, ¿verdad? Es decir, centrada en el hombre y lo demás no importa. No, los seres de la naturaleza son importantes, pero el más importante, eso sí lo tenemos clarísimo, son los seres humanos. Entonces, nuestro desafío es mantener nuestra naturaleza, nuestro patrimonio ambiental de la mejor manera, pero para que tengamos mejores niveles de vida, no para seguir en la pobreza, ¿verdad? No para seguir sin teléfonos, no para seguir sin electricidad, no para seguir sin carreteras, no para seguir sin escuelas, no para seguir sin hospitales. Debemos ser inteligentes en el manejo de la naturaleza, vivir en armonía con la naturaleza, pero que esa naturaleza nos permita vivir dignamente. Y esa es la política del gobierno. Por eso, compañeros, hemos tomado decisiones históricas que incluso corregían problemas del pasado. Hemos aprobado una nueva ley de minería. Cuidado, hay algunos que dicen, yo sé que antes de llegar, unos 4 o 5 de esos que hacen pasar vergüenzas a todos, ¿verdad? Mi madre decía, la muralla es el papel del canalla. Escribieron Correa minero. En mi vida yo he tenido intereses mineros, en mi vida he hecho minería. Lo que soy es economista y no soy tonto, y sé bien lo que se necesita para el desarrollo de nuestros países, ¿verdad? No soy minero, soy economista y sé algo de desarrollo, ¿verdad? Entonces decían, no a la minería, ¿verdad? Señores, les insisto, ¿cómo podemos vivir sentados como mendigos sobre un saco de oro? Eso es un absurdo. Además, que ese debate ya fue superado. Ya tenemos nuestra nueva ley de minería, que no es que inaugura la minería en este país. El que les diga eso está engañándolos. En estos territorios ha habido minería de la época preincásica. ¿O de dónde cree que sacaban los rescates de Atahualpa a los españoles y todo eso? Pero ha habido una minería desordenada, donde se nos llevaban en peso nuestros recursos. La anterior ley de minería, impuesta por el Banco Mundial y aceptada por tanto gobierno traidor, hacía que se tuviera que dar concesiones a todo el que la pedía. Y había más de 4.000 concesiones otorgadas en este país, y se habían concesionado hasta los parques de ciertos pueblos, compañeros. Hemos revertido esas concesiones. Tenemos la nueva ley de minería que le exige a esas empresas a tener una minería responsable, responsable con el ambiente, responsable con la sociedad, ya voy a explicar eso, responsable con el Estado, porque esos minerales son de los ecuatorianos, como dice la Constitución, compatriotas. Entonces, no es que hemos inaugurado la minería en este país, estamos reglamentando, regulando la minería, la gran minería y la pequeña minería. Ah, no, uno de los tantos mitos, la pequeña minería sí, la gran minería no. ¿Qué sentido tiene eso? Si la gran minería es menos contaminante que la pequeña minería, porque utilizan tecnologías mucho más transparentes, mucho más limpias. Pregúntenle a los compañeros de Codelco, de Chile, ¿verdad? Ahora, también estamos con los pequeños mineros, con ese problema social que es la pequeña minería, pero hay que organizarlos para que puedan utilizar mejores tecnologías. De por ahí hay gente que dice, no a la minería. Eso es un absurdo. ¿En qué país del mundo? Y ya es un debate superado y ratificado en las urnas por el pueblo ecuatoriano, porque el 26 de abril el pueblo ecuatoriano dijo categóricamente que apoyaba las políticas de este gobierno, ¿verdad? De hecho los candidatos antimineros, acuérdense, era Marta Roldós, sacó 4%. Acá Carlos Pérez en Azuay, antiminero, el que hacía los paros en Molleturo, en el Girón, etcétera, sacó 2%, ¿verdad? Ustedes, compañeros, ese ya es un debate superado.
El dilema no es sí o no a la minería, es sí a la minería responsable y seamos los primeros veedores de que esa minería sea responsable. Hay muchos mitos aquí, hay muchos mitos. Por ejemplo, ¿verdad?, que la minería tiene impacto ambiental. Les pregunto yo, ¿qué actividad humana no tiene impacto ambiental? Este sitio, esta cancha donde estamos, esta explanada encementada, ¿acaso no tiene impacto ambiental? El campo de fútbol que vimos, ¿acaso no tiene impacto ambiental? Pero, por ejemplo, para que sepan, la ganadería tiene más impacto ambiental que la minería, porque la minería tiene un impacto ambiental concentrado, mientras que la ganadería se expande y tiene más impacto ambiental. Hay múltiples estudios demostrándolo. ¿A alguien sensatamente se le va a ocurrir decir no a la ganadería para que se muera de hambre nuestra gente? No, ¿verdad? Lo que hay que hacer es tratar de reparar esos impactos ambientales. Esto yo no lo sabía antes. Hay cosas que uno hasta duda porque dice, chuta, estaré metiendo la pata, cuántos reclamos, etcétera. Pero como soy estudioso, académico, me he puesto a investigar y resulta que actividades como la ganadería tienen más impacto ambiental que la minería, ¿verdad? Entonces hay muchos mitos, que la minería va a contaminar las aguas, y le va a decir a los compañeros Shoar, para que se llenen de odio, para dividir a los ecuatorianos, te van a contaminar tu agua, te van a destruir tus ríos. Pregúntenle a los compañeros de Codelco, empresa pública, cuidado, no privada, pública chilena, la más grande de Chile, si la minería tiene necesariamente que contaminar el agua. Con tecnologías nuevas no tiene por qué ser así. Eso es una gran mentira, compañeros. Y les insisto, la Constitución y la ley de minería protege el agua. Y si se tiene que utilizar fuentes de agua, tendrán que dejar limpia esa agua. Esa es otra gran mentira, compatriotas. Que miren cómo el petróleo, 40 años de petróleo en Amazonía, se llevaron la riqueza a otro lado y ya quedó la basura, la contaminación, la pobreza. Sí, tienen toda la razón. Pero ¿acaso nosotros éramos los que gobernábamos? ¿O eran los traidores de siempre que ahora tratan de dividir a los ecuatorianos, verdad? Eso no tiene por qué ser así. Ahora con este gobierno estamos renegociando los contratos petroleros para que sean de prestación de servicio. Es decir, venga usted empresa, denos sacando nuestro petróleo, nos cobra por barril, pero el petróleo es nuestro. Y esa plata va en primer lugar a las comunidades y territorios donde está el proyecto, ¿verdad? No tiene por qué ser así, compañeros. Las cosas pueden ser buenas o malas de acuerdo a cómo se las utilice. Siempre pongo el ejemplo, lo vengo poniendo en una entrevista en radio que acabo de tener, que un machete no es bueno ni malo en sí mismo. Puede servir ese machete para sembrar, desbrozar el terreno y sembrar, ¿verdad? O puede servir para cortarle la cabeza a mi enemigo. El petróleo, algunos dicen la maldición negra, si la utiliza mal, por supuesto, pero si lo utiliza bien, puede dar el desarrollo que le dio a Noruega el petróleo. Entonces no seamos tontos, ¿verdad? Lo mismo la minería. La minería, le insisto, no tiene por qué ser así. El que les dice eso, va a pasar lo del petróleo. Bueno, si después viene Lucio Gutiérrez o algo, seguramente va a pasar. Si sigue un gobierno honesto como el de la Revolución Ciudadana, les aseguramos que no va a pasar eso. Que la minería, como el petróleo, va a servir para nuestra gente, sobre todo para los más pobres, compañeros. La minería, que la minería destroza las comunidades, etc. No tiene por qué ser así. En Puno, Perú, sucedió eso. En algunos sectores de Bolivia sucedió eso. Pregunten si en Chile sucede eso, porque hay buenos controles. Pregunten si en Australia sucedió eso. Pregunten si en Canadá sucedió eso. No tiene por qué ser así. No se dejen engañar. Por el contrario, la nueva ley de minería, además de poner estándares tremendamente altos para la actividad minera, muy estrictos, estipula, escúchenme bien, y hermano Shoar y Achuar, para que no se den engañar de aquellos que solo transpiran odio, frustración, estipula que 60% de las regalías de lo que va a pagar la empresa queda para esa comunidad y para ese territorio. ¿Se imaginan cuántos recursos va a haber para el desarrollo de nuestras comunidades Shoar y Achuar? Eso ya es ley, ya no los puede tapar ninguna empresa ni ningún gobierno, ya está en la ley. Así que, compañeros, no nos dejemos engañar. Ya el debate no es sí o no la minería, eso no tiene sentido. Pregunten en qué lugar del mundo se prohíbe la minería.
es sí a la minería responsable y seamos todos veedores de esa minería. Para finalizar, quiero darles nuevamente la bienvenida al señor ministro de Minas de Chile, a los compañeros de Codelco, hermanos chilenos que nos visitan. Eso es como está actuando el gobierno. Hay gente que dice, el gobierno está defendiendo a las transnacionales. Yo no tengo nada que ver con las transnacionales, yo estoy defendiendo a los pobres de mi país, al bien común. Por si acaso, las 4 o 5 concesiones mineras a transnacionales las dieron gobiernos anteriores, no nuestro gobierno. Nosotros hemos regulado esas concesiones mineras para que cumplan con los estándares ambientales, sociales, económicos que exige el país, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra forma de actuar? Hemos creado la Corporación Estatal Minera para tratar de explotar nosotros mismos nuestros recursos. ¿Cuál es el problema? Todavía no tenemos experiencia, no tenemos recursos humanos, no tenemos tecnología, tenemos que aprender, ¿verdad? Por eso, estas alianzas estratégicas con países hermanos, con empresas públicas de esos países hermanos como Codelco, que es Corporación Chilena del Cobre, Codelco, ¿verdad? Para juntos descubrir yacimientos, ellos exploran a su riesgo, descubren un yacimiento, lo explotamos en conjunto con la Corporación Estatal Minera Ecuatoriana, con el tiempo adquirimos tecnología, adquirimos recursos humanos, adquirimos experiencia y luego podemos manejar directamente nuestros proyectos. Fíjense cómo estamos haciendo las cosas inteligentemente, porque es fácil hablar, ¿no? Bueno, sí a la minería, pero no a las transnacionales. ¿Cómo explotamos los minerales si no tenemos experiencia? Tenemos que adquirir experiencia, para eso estamos pidiendo la colaboración de países hermanos, como es el caso de Chile con Codelco, ¿verdad? Así que bienvenido Codelco y mucha suerte en el país. Queridos compatriotas, cuando venía hacia acá de la radio, un abrazo a San Juan Bosco, ¿eh? Gracias por todo ese apoyo. Cuando venía de la radio a este evento, un compañero con mucho respeto me dijo, porque había escuchado la entrevista, presidente, abra los ojos, la minería sí va a contaminar. Yo estoy totalmente de acuerdo, abramos los ojos, seamos los primeros veedores que esos proyectos mineros respeten el medio ambiente, respeten al país y sobre todo que el dinero quede en las comunidades, compañeros, para salir de la pobreza, para salir de su desarrollo. Vamos inteligentemente a luchar contra la pobreza, contra la injusticia, pero inteligentemente. Rechacemos a esos fundamentalistas que no tienen nada que perder o tienen sus propios intereses, que no a la minería, no al petróleo. ¿De qué vivimos? ¿De qué comemos? Rechacemos a esa gente que está yendo de comunidad en comunidad mintiendo que se va a contaminar el agua, cuando precisamente somos nosotros los que por primera vez tenemos una política y una Secretaría Nacional del Agua. Rechacemos a esa gente que quiere que todo quede igual, cuando hemos vivido tanto tiempo en la miseria, tanto tiempo en la pobreza, compañeros. Seamos inteligentes. La naturaleza, recuerden, hay que conservarla, pero el principal ser de esa naturaleza es el ser humano y debemos aprovecharla responsable, inteligentemente para esas escuelas, para esos hospitales, para esos carreteros, para salir de la pobreza, para salir de la miseria. Adelante Gualaquiza, adelante Morona Santiago, a confiar en un gobierno de manos limpias que lo único que busca es el bien común y sobre todo el bien de los más pobres. Hasta la victoria siempre.